Todo gran cambio comienza con una chispa. En Lugnia, encendemos esa chispa para transformar la educación en experiencias vivas. Con más de 24 años de experiencia en EdTech, unimos ciencia, tecnología, innovación y aprendizaje práctico. Nuestro propósito es claro: inspirar al mundo a través del conocimiento. Un ecosistema digital con simulaciones, laboratorios virtuales, recursos 3D, experiencias XR, recursos académicos científicos y desarrollos a medida. Todo integrado con inteligencia artificial para personalizar el aprendizaje y maximizar resultados. Diseñado para instituciones de educación superior, empresas y profesionales que quieren aprender haciendo. Más de 5 millones de usuarios en Latinoamérica a lo largo de nuestra historia. Hasta un 40% de ahorro en costos de capacitación y 42% de aumento en productividad. Lugnia no es solo contenido, es impacto medible. El futuro del aprendizaje ya está aquí y empieza contigo. Conecta con Lugnia y llevemos el conocimiento a un nuevo nivel. Escanea el código y contáctanos. Todo gran cambio. Hola, muy buenas tardes a todos los que se conectan. Les damos la bienvenida a este espacio organizado por Lugnia con sus marcas Virtual Pro, Virtual Plan y por supuesto con la colaboración de Conastem. Aquí en este webinar vamos a explorar el presente y el futuro de lo que es la educación STEM con unos invitados muy especiales. Me presento, mi nombre es Patricia Durán, soy Marketing Manager en Lugnia y quiero contarles un poco también de quiénes somos. ¿Sí? Somos un ecosistema que conecta educación, industria y tecnología por medio de recursos digitales innovadores, como cuáles, laboratorios virtuales, infografías interactivas, experiencias educativas mediante realidad virtual, realidad mixta, metaverso, todo lo que es tecnología educativa. Por eso, como expertos en tecnología educativa, quisimos esta vez traerles este webinar que sé que para ustedes como docentes, directores de programa y demás es más que importante y necesario. Esa es la educación del presente y del futuro. Voy a presentarles a nuestros expertos. Nos acompaña uno de los referentes más importantes de habla hispana del enfoque STEM. Él es Jairo Botero Espinosa, ingeniero electricista, educador, autor y cofundador de Conastem. Jairo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad y muy contento de estar aquí, muy amables. Bueno, más que felices también nosotros. Y también les presento a Carolina Abril. Ella es docente de ciencias básicas y materiales de ingeniería, además autora de la colección de Virtual Pro by Lugnia STEM y Product Development Engineer de aquí también de la compañía de Lugnia. Carolina, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Patricia, por la presentación. Muy feliz de tener compañía en esta actividad. Espero que sea de agrado la información y todo lo que vamos a conversar en la tarde de hoy. Claro que sí. Bueno, esto, como lo dice Carolina, es un conversatorio, ¿sí? Queremos que ustedes también sean partícipes. Tenemos a un experto en STEM, que es Jairo, y por supuesto Carolina también nos va a dar su visión como docente. Yo sé que eso es importante porque aquí estamos es pensando cómo aplicar eso en el aula, cómo aplicar el enfoque STEM para nuestros estudiantes en educación básica, media y superior. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este conversatorio. Me gustaría preguntarte a ti, Jairo, ¿cuál consideras o qué tiene de importancia hoy en día el enfoque STEM para lo que es la educación básica, media o superior? Muy bien. Pues sí, es muy importante. Quisiera empezar un poquitico dando de contexto. Yo empecé este tema de educación STEM como un emprendimiento desde hace más de 10 años. Es increíble cómo pasa el tiempo. Yo trabajé 20 años en la organización Siemens, muy orgulloso de haber tenido la oportunidad de estar ahí. Me formé en la organización haciendo una gran cantidad de cosas. Entre ellas fui diseñador de proyectos,
fui director de proyecto, manejé tema de compras, de procurement, y digamos que tuve una buena visión de lo que es todo el tema corporativo. Cuando ya terminé mi contrato con la organización, comencé un emprendimiento en tecnología para colegios y en ese caminar me encontré con la educación STEM. Me apasionó. Uno de los temas que más me llamó la atención fue el hecho de que se hablaba de ingeniería en el aula y eso me parecía muy raro. Estamos hablando del 2014-2015, imagínate. Entonces, dentro de eso, pues apasionados y hablando del tema y poniéndonos, acercándonos a instituciones educativas, hablándoles de la educación STEM, todo el mundo decía, pero ¿eso qué es? Eso nadie había oído hablar del tema. El STEM que se oía muchísimo y se veía en redes era más que todo lo de las células STEM. Y pues resulta que con el paso de los años ya no tuvimos que seguir viniendo a las instituciones educativas a vender la idea sobre la educación STEM, sino que la misma realidad de lo que iba pasando nos iba dando respuesta de lo que nosotros estábamos promulgando. Entonces, básicamente veníamos nosotros hablando, si todos recordamos, de un momento decíamos, hablábamos de los trabajos del futuro y que van a venir y que van a venir, y eso parecía una cosa que quién sabe cuándo, pero entonces esa era la narrativa y el discurso de los trabajos del futuro y los cambios tecnológicos. Se hablaba muchísimo de la cuarta revolución industrial, que hoy por hoy yo, entre paréntesis, creo que ya esa visión de revoluciones industriales ya como que ya queda desbaratada y estamos entrando en una situación que no es ni una quinta, sino ahorita ya estamos en una irrupción de transformación muy grande. Entonces, siguiendo con la idea de lo que venía pasando, pues en 2025 ya hoy estamos viviendo una situación muy, muy, pero muy compleja. Estamos viviendo unos cambios geopolíticos increíbles que nunca nosotros en nuestra generación, personas de mi generación, ni siquiera nos habíamos imaginado que podían pasar. Estamos viviendo unos cambios grandísimos que nos están dando la razón del por qué la educación STEM podría ser o podría aportar, no como una solución única, sino como un aporte grande para las respuestas de la educación. Estamos viviendo cambios acelerados en tecnología, ¿cierto? Que está afectando a la sociedad en todos los cambios, en la economía, en la política, en las ciencias, en todos los aspectos lo está cambiando. Llegó la inteligencia artificial, una fecha que sabemos ya todos, que fue noviembre de 2022, cuando se volvió masivo el uso de inteligencia artificial, especialmente esta inteligencia artificial generativa, los grandes modelos de lenguaje que nos están transformando y nos voltearon todo. Ahora sí, esos trabajos del futuro ya se nos llegaron. Otro tema complejo que ahorita ya voy a explicar rápidamente que por qué la educación STEM puede aportar es nuestro cerebro está condicionado por muchas razones, por su forma de la evolución y digamos que por la formación propiamente dicha que tenemos en nuestra trayectoria de educación escolar, universitaria, etcétera, a pensar de forma lineal. Tendemos a quitarle variables a los problemas complejos y a tratar de simplificarlos. Y en eso vemos que podemos proyectar soluciones de una manera lineal. O sea, entonces consideramos que las cosas cambian poco y que podríamos, digamos que afrontarlas de una manera sencilla. Pero resulta que lo que hoy vivimos en 2025 ya no es lineal, sino exponencial. Cambia de una manera tan radical que ya estamos empezando a acercarnos a algo que yo menciono en mis libros, que se llama la singularidad. Un concepto que no es mío, es un concepto que viene de la Universidad de la Singularidad, un tema que le conocía a Peter Diamandis, a Ray Kurzweil y a todo su combo de la Universidad de la Singularidad. Ellos dicen que hoy estamos viviendo un momento exponencial que todo va a ser más difícil de poder predecir. Me acuerdo que estuvimos en noviembre en Cali, estuvimos con la Red STEM Latinoamérica que promueve la Fundación Siemens. Yo hablo de la Fundación Siemens no solamente porque trabajé allá, sino porque realmente están haciendo un trabajo fantástico a nivel Latinoamérica. Con ellos estuvimos haciendo un taller para tratar de ver en los años cómo se vería la red de docentes en el futuro. Entonces la persona que lo estaba dirigiendo dijo a 10 años. Yo le dije, 10 años no es como mucho, siendo que estamos viviendo un momento de singularidad, si a 5 años ya es mucho predecir.
Entonces, estamos viviendo un momento definitivamente complejo. Y la educación tiene un problema, o los sistemas educativos, no solo latinoamericanos, sino mundiales, es que son muy lentos en su transformación. Es como mover un transatlántico 5 grados. Imagínense, ¿qué se necesita para mover un transatlántico 5 grados? Bueno, entonces por eso la educación STEM cobra importancia, precisamente porque trae elementos especialmente para el desarrollo de habilidades del siglo XXI, entre muchas otras cosas. Pero de las habilidades del siglo XXI que tanto se han mencionado en varios marcos de referencia, el desarrollo del pensamiento crítico y la resolución de problemas es un tema que hoy es supremamente importante. El quehacer en la educación y el quehacer en la vida profesional con la llegada de la inteligencia artificial nos está cambiando absolutamente todo, todo, con riesgos gigantes de perder elementos cognitivos fundamentales a nivel cerebral. Entonces, necesitamos desarrollar habilidades del siglo XXI, tener unas formaciones profundas en las diferentes áreas del conocimiento y ser nosotros humanos totalmente y manejados por nuestro propio cerebro. No nos podemos supeditar a las máquinas y ahora a los nuevos trabajos que vienen. Entonces, creemos que realmente la educación STEM más adelante van a darse cuenta un poco más porque la educación STEM tiene respuestas adecuadas. Ojo, yo advierto, muchas veces que hablamos de educación STEM se piensa que va a ser la panacea de la solución de todo. No es así. Hay muchos problemas coyunturales de la educación que se deben solucionar por otros lados, pero sí hay elementos que son fundamentales, que comentaremos posteriormente. Gracias, Jairo. Dijiste algo que me quedó sonando y es pensamiento crítico y resolución de problemas, ¿no? También parte de lo que es la educación STEM, y más adelante que hablaremos de las guías, surgen a partir de querer implementar la tecnología educativa en las aulas para que cuando esos estudiantes se enfrenten a la vida real, a la vida laboral, tengan realmente bases y fundamentos que digamos que solamente con un enfoque teórico podría ser limitado. Antes de darte la pregunta a ti, Carolina, me gustaría incentivar también a nuestros invitados, a nuestro público, para que dejen ahí en comentarios. Y les quiero preguntar qué retos encuentran ustedes en su institución para implementar actividades STEM. Cuéntenos cuáles son esos retos, también qué herramientas digitales usan en clase para enseñar ciencia y demás, y ahí los vamos leyendo y vamos conversando al respecto. Y ya entrando un poco en lo que es la experiencia como docente pues, que tiene Carolina, me gustaría preguntarte, Carolina, ¿qué tipo, bueno, cuál es el mayor reto que tienes tú al diseñar actividades experimentales en temas varios en las aulas y cómo involucras el enfoque STEM en esas actividades con los estudiantes? Muy bien, padre. Bueno, al ser docente pues, de ciencias básicas, digamos como que entramos a un mundo que son los primeros semestres universitarios, donde vienen estudiantes de muchos sectores distintos, de ciudades pequeñas, ciudades grandes, colegios, de diferentes, digamos, como de frentes y con diferentes contextos. Entonces, cuando llegan todos a una misma aula, tenemos una diversidad en ese conocimiento, en esos presaberes que traen ellos de sus instituciones. Entonces, al momento de enfrentarnos a digamos, a unas estrategias educativas o cómo podemos impartir ese conocimiento que todos, digamos, van a enfrentarse a lo mismo. Entonces, ¿cómo equilibramos todas esas, digamos, deficiencias que traen de algunos contextos que vienen y que traen? Muchos de ellos nunca han tenido experiencias en un laboratorio físico, muchos no han trabajado en algún computador para hacer un pequeño cálculo, una pequeña simulación, o muchos se quedaron sin ver algunos temas de ciencias básicas que realmente, digamos, son importantes o son presaberes que debemos traer como ya nivelados. Entonces, eso es un reto grandísimo. Primero, identificar esas deficiencias o esos desniveles en el conocimiento
y en las temáticas básicas que hay que trabajar para luego impartir ya los contenidos de los propios de los cursos. Y segundo, también esa de pronto desconexión de la experiencia física, de llegar a un laboratorio, hacer una experimentación, tomar datos, analizarlos, resolver con ellos. Entonces, esa brecha que hay que cerrar es un reto muy grande. Digamos, hay maneras de lograrlo y un poco, digamos, de estas herramientas que estamos trabajando se enfocan en eso, en tratar de nivelar y de traer los temas más básicos y elevarlos a que todos estemos como al mismo, nos puedan medir con el mismo rasero de todas las prácticas y todo el conocimiento que vamos a impartir en el aula. Entonces, ese es un reto grandísimo. También, digamos, yo me encuentro ubicada en una zona que es Ocaña Norte Santander, por ejemplo, el Catatumbo. No sé si de pronto En alguien, Colombia. exacto, somos una zona, digamos, donde no hay tantas universidades, tantas, digamos, instituciones educativas que presten estos servicios, por ejemplo, un laboratorio con todo rigurosamente elaborado, que nos presten unos servicios como muy estructurados. Entonces, cuando yo llego a hacer una práctica de laboratorio, me limito en ese contenido que puedo ofrecerle a los estudiantes. Entonces, tengo que ajustar esas prácticas, de reducir algunas temáticas y llevarlo a, digamos, lo mínimo posible para poder dar ese conocimiento y poder ofrecer ese aprendizaje a los estudiantes. Entonces, esos son los retos más grandes, aparte pues de ya, digamos, cosas muy particulares, del trato de pronto con algún estudiante o algo que se le da manejo de otra manera, pero los retos más grandes son esos, cerrar esas brechas de los contextos de los que vienen los diferentes estudiantes y aprovechar o cómo aprovecho yo las herramientas que tengo y adapto esa estructura educativa a esos recursos que tengo para poder ofrecer una educación pues también de calidad. Claro que sí, bueno, y lo hablas también desde la experiencia que tienes, como lo mencionabas, en esta región en Colombia. Y Jairo, que ha estudiado por tantos años a nivel Latinoamérica, Jairo, para ti, ¿cuáles consideras también que podrían ser esos retos? Bueno, ahí cuando estaba hablando Carolina sobre los presaberes, y ese es un tema complejo, a mí me tiene pues, muy triste. Ustedes conocen la vieja historia de que el profe de bachillerato le echa la culpa al de primaria y el profe universitario le echa la culpa al de bachillerato o al de secundaria para los que lo quieran entender de otra manera. Eso no está bien. No está bien el hecho de que los chicos lleguen a los diferentes programas de educación superior, lleguen con tantas falencias. Definitivamente, si nos imaginamos que tenemos una malla curricular escolar, hablemos de la parte escolar, hay unos conocimientos que son pivoteadores o son fundamentales o son anclas, si lo quieren ver así, que se vuelven, así como cuando vemos los pensum universitarios, ¿no? Yo ya me lo imagino con una cantidad de cuadritos que unos dependen de los otros. Pues resulta que si no se ven bien esos conceptos fundamentales, esas lagunas van a quedar para toda la vida. Por eso aquí yo soy un experto en abrir paréntesis, pero creo que cabe la idea, es que nosotros consideramos dentro de los pilares de la educación STEM que la base fundamental es que ciencias naturales, tecnología y matemáticas se deben dictar de una manera excepcional a los estudiantes desde preescolar. Eso quiere decir que tiene que ser muy bien fundamentado, procurando que los grandes conceptos se queden arraigados. Entonces yo creería que esa es una de las dificultades. Si yo soñara con universidades donde ya, digamos, ya elementos pedagógicos que utiliza la educación STEM, vale la pena aclarar que las estrategias pedagógicas que trae la educación STEM no son nada nuevas. Todas ya vienen desde el siglo pasado. Sin embargo, no han llegado al aula o han llegado muy poco. em, si ya uno viera esas aulas con chicos apropiados, con una metacognición avanzada, o sea, que ya son conscientes de su aprendizaje y demás,
pues tendríamos una experiencia universitaria muy diferente. Entre ellas podríamos tener, no tener que tener esas, en los programas diferentes de las facultades, tener que tener unas ciencias básicas, unas matemáticas que algunas veces parecen que fueran las de bachillerato, ¿no? En algunos casos. Retos importantes que tienen las organizaciones de educación superior son muchísimos y son mucho más que los escolares. Les cuento que las organizaciones escolares, aunque les es difícil, porque también tienen los problemas, especialmente la gestión del cambio como organización, porque resulta que asumir cambios grandes, radicales, como nosotros proponemos, cuando hablamos de educación STEM, no es asumir únicamente una asignatura en estos temas, sino hacer toda una transformación académica en currículo, en infraestructura, en experiencias de aula, en formación docente, en relaciones de las instituciones con el resto. Pero resulta que las universidades o las instituciones de educación superior son mucho más rígidas en su parte organizacional. Y ese tema de la gestión del cambio se vuelve complicadísimo. Yo he tenido ya la oportunidad de trabajar con dos universidades. Hicimos un diagnóstico institucional y un plan de trabajo con la Universidad Arturo Prat de Chile, que que tiene una facultad de ingeniería con arquitectura. Ellos son una escuela, son una universidad pública. Fue magnífica la experiencia, perdón. Y en Colombia empezamos con la Universidad de América. En la Universidad de América en el año 2023, entre 2023 y 2024, también hicimos una transformación, hicimos un diagnóstico institucional y un plan de trabajo basados en el marco de referencia, que es mi segundo libro, y realmente salieron pues, temas muy importantes para una transformación institucional. Realmente las universidades tienen un reto muy grande. Ahorita o en estos momentos se ve muy claro que hay un reto porque si nos debemos como educación superior a poder dar profesionales al ámbito laboral y resulta que esa realidad del ámbito laboral está transformándose, como lo venimos diciendo con el tema de la inteligencia artificial, los nuevos intereses, las nuevas necesidades laborales, pues los programas de educación superior se están quedando atrás en replantearse y no los culpo. Es muy difícil prever lo que se requiere. Estamos viendo, digamos, una crisis en Colombia, no podría hablar por otros países de América Latina, pero en Colombia se está viendo una crisis de matrícula muy grande en muchas universidades y universidades de prestigio. Inclusive en la Universidad Nacional se está viendo una reducción de matrícula grande. Y en muchos casos, no podría decir que todos, es porque los chicos están buscando alternativas más rápidas de formación para entrar en el sector laboral. Y entonces, ¿qué hacemos como universidad? Hemos visto que varias, por ejemplo, facultades de ingeniería han empezado a reducir sus programas de 5 a 4 años y ya están empezando a traer en su programa asignaturas y temas que les son relevantes a los chicos. Sin embargo, eso no es suficiente. Entonces, digamos que lo que planteamos nosotros es hacer una reestructuración. Implica que los programas hay que volverlos a plantear desde cero. Eso yo sé que eso es muy complejo, es costoso, pero la realidad es un de a puño y se están viviendo. Entonces, pues, ¿qué se necesita? Se necesita hacer integración de áreas, se necesita tener proyectos integrados y eso es muy difícil. Una cosa fácil que se puede hacer es, por ejemplo, en los programas donde están las introducciones a la carrera, a la que sea, una introducción a una ingeniería, se pueden empezar a hacer proyectos integrados con otras áreas, pero con las experiencias que ya tuvimos con las universidades, definitivamente sí se pueden hacer integraciones, pero sí necesita un cambio de infraestructura. Entonces, bueno, las promesas están ahí y pues las propuestas están ahí. Creemos que ya se están dando cuenta las universidades de que necesitan un cambio. Hay muchos más, pero para no alargarme, yo creo que eso sería mi comentario. Bueno, Jairo, bueno, muchas gracias. Precisamente acá Diana Benavides nos comenta también respecto a algunos retos. Ella habla de los materiales, de la falta de capacitación, un poco también de lo que conversaba Carolina. Carolina, ¿cómo se logra que todos estos conceptos en generales que necesitas dar como docente
sean accesibles para estudiantes que no tienen laboratorios. Hablemos un poquito de tecnología aplicada. Súper bien. Realmente, digamos, Lucnia tiene esa particularidad que esos recursos logró adaptarlos a esa comunidad que de pronto no tiene un acceso a una infraestructura física que en muchos lugares de Colombia y del mundo es inexistente o ineficiente, es deficiente en ese sentido. Entonces, llegar y con un material virtual que con la coyuntura de la pandemia se hizo más visible y más, digamos, relevante y cobró importancia en esa brecha que tuvimos de un par de años, que tuvimos que montarnos en una educación virtual 100%, que digamos, lo que estábamos acostumbrados a una educación presencial, no estábamos preparados para migrar de choque a una educación 100% virtual. Entonces vienen estas herramientas virtuales a darnos soporte, a darnos apoyo y a solucionar ese tema de que nos tocó virtual, pero no nos habíamos dado cuenta que hay zonas, que hay contextos, lugares que hace mucho tiempo les tocaba recurrir a otro tipo de recursos como estos virtuales, donde no había acceso a una infraestructura física para hacer una práctica de laboratorio, poder entender y poder practicar los conceptos que estamos tratando de transmitir. Entonces, estas ayudas virtuales se convirtieron en una herramienta ya que cobra más importancia y que ayudaron a soportar toda esa digamos, toda esa actividad académica que duró, por ejemplo, en mi caso, tuvimos que estar 2 años aislados completamente de las aulas presenciales. Entonces, cuando ya logramos ayudarnos con estas herramientas, las vimos ya mucho más necesarias e incorporándolas a toda la, digamos, como a toda la comunidad académica, no solo a los que ya no tuvieran total un acceso a un laboratorio físico, sino que ya se volvieron una herramienta también útil y necesaria para el aula. Entonces ya podemos combinar digamos, ese tipo de enseñanza, herramientas virtuales con la infraestructura física. Entonces, afortunadamente, digamos, la tecnología nos ha permitido crear esas herramientas para en esos escenarios donde no es posible utilizar una infraestructura física, pero no solamente se queda ahí, en las necesidades básicas de alguien que no tenga un laboratorio, sino que nos ayuda y nos complementa la educación presencial, donde, digamos, sí tenemos un laboratorio, pero además podemos complementar con una ayuda virtual. Y digamos que las guías de las que vamos a hablar ahora nos ayudan o nos muestran mucho ese escenario, ese complemento entre el hacer presencial, físico, tangible, y un hacer virtual y cómo los combinamos y cómo le damos como la relevancia y potenciamos uno con el otro. Precisamente a eso quería llegar. Carolina, ¿qué son las guías STEM y cómo complementa lo que tú estás diciendo? Para los docentes y los estudiantes? Perfecto. Bueno, las guías STEM es una herramienta que estamos muy orgullosos de compartirles, donde queremos primero, como el concepto STEM lo indica, estamos siendo interdisciplinarios, entonces queremos enseñar ciencia, tecnología, matemáticas, integrar las ciencias básicas y poderlas no estudiarlas aisladas, ¿cierto? Porque entre ellas se complementan los factores, perdón, los fenómenos de la vida, todos son basados o nos basamos gran parte de ellos en la ciencia. Entonces la ciencia nos ofrece como una realidad y nos dice esto, cada uno de estos fenómenos ocurre por algún fenómeno científico. Entonces, cuando los combinamos entre ellos, podemos ver la realidad, nuestra cotidianidad, cómo todos esos fenómenos se ven representados en nuestra vida cotidiana. Entonces, esas guías STEM, ¿qué hacen? Nos dan, primero, una interdisciplinariedad. Segundo, ponen al estudiante en el foco, en el centro de la educación, donde él es el protagonista. Entonces, con diferentes pedagogías activas que tenemos ahí incorporadas en las guías, entonces el estudiante
toma, estudia el tema, entonces hacemos una clase invertida. Entonces el estudiante se le ofrece la temática y se le presenta de una manera en que se guía el proceso, pero no es el profe el que imparte o el que impone el aprendizaje, entonces es el estudiante el que tiene el conocimiento a su disposición, se da una guía, se da una estructura, y el estudiante llega y lo toma y lo estudia. Luego el profesor viene y resuelve esas dudas que tiene. Entonces, el estudiante está siendo protagonista de su propia enseñanza porque él va tomando y va eligiendo y va, pues va a su ritmo, va a según su pensamiento y su manera de aprender. Cada uno pues tiene una estructura mental diferente, entonces se adapta a ese contenido que hay allí y lo va manejando para su, 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 su- sí, al aprendizaje pues del contenido temático que hay allí. Entonces la guía pone al estudiante en el centro y el profe ya llega a ser una ayuda, pero no va a ser el protagonista, porque en las aulas de clase, pues regularmente lo que hacemos es el profe está en el tablero y todos tenemos que hacer lo que el profesor indique o lo que el profesor está dando la instrucción. Entonces, poniendo al estudiante en el centro, le damos la oportunidad a que extraiga ese conocimiento y lo pueda apropiar de la manera en que el estudiante se le facilite mucho más. ¿Cierto? Eh, Ofrecemos una experimentación, entonces, digamos, aquí nosotros en Lugnia, desde siempre, digamos, todo el contenido de los productos que hemos desarrollado han sido virtuales. Entonces, dijimos, este enfoque STEM requiere un hacer, pero desde la parte física. Entonces, tomamos todos esos productos que ya tenemos y los aprovechamos, los encauzamos en una práctica con enfoque STEM y lo vinculamos con una práctica física. Entonces estamos conectando como esos dos mundos, esas dos herramientas importantes, una infraestructura física y un hacer físico y un aprendizaje virtual. Entonces conectamos esos dos mundos y le ofrecemos al estudiante que nos pueda dar o desarrolle un pensamiento crítico, porque ¿qué le pedimos? Cuando hace la misma experiencia, la hace física y virtual, ¿cuál es el propósito? Comparar esos dos escenarios. ¿Qué encontró en este, qué no encontró en este y por qué aquí ocurrieron ciertos fenómenos y acá de pronto obtuve un resultado ligeramente diferente? Entonces invitamos al estudiante a identificar causas de error, a identificar de pronto un fenómeno alterno que esté ocurriendo, ¿sí? ¿Cuál sería un escenario ideal y cuál sería un escenario real? Diferenciamos escenarios ideal y real. Entonces el estudiante ya tiene oportunidad de generar un pensamiento crítico y no solamente se ciña a lo que el profe le indique o le proponga, sino que él tiene más oportunidad de ser propositivo. Entonces, esas son las ventajas o lo que representa una guía STEM, donde conectamos esos dos mundos, damos protagonismo al estudiante y aprovechamos esos recursos virtuales que se han venido generando a lo largo de los años y estamos dándole oportunidad a esa conexión de lo virtual con lo real. Qué bien, Carolina. Antes de irnos a ver este video que sé que les va a interesar porque ya es la aplicabilidad, me gustaría preguntarle a Jairo que cuáles consideras que son las competencias que se fortalecen con el aprendizaje STEM. Ok. Pues cabe recordar que competencias están constituidas por conocimientos, habilidades y actitudes. Es una definición clásica. Y en lo que la educación STEM, pues que tiene orígenes en las, digamos, como escuelas fundamentales universales, están obviamente Estados Unidos, está Canadá, Australia, hay una escuela desarrollada en Oriente y nosotros estamos tratando de fundamentar la Escuela Latinoamericana de Educación STEM. Esa es una idea, ¿no? Em, digamos que de las habilidades, digamos, con los contenidos, pues hay una cantidad de elementos importantes para poder aprender los contenidos. Entre ellos se requieren de una transformación de aula que implica pasar de una pedagogía centrada en el docente a una pedagogía centrada en el estudiante, que es lo que estamos haciendo con este gran material que se ha desarrollado en Lugnia.
Em, y se necesita también que los estudiantes estén interesados por ello y que frente a su aprendizaje amen lo que están aprendiendo y les guste lo que hacen. Y para ello se necesita que podamos conectarlos con contextos del mundo real. Pero hablando muy rápidamente de esas dos cosas, actitudes y contenidos. Pero en cuestión de las habilidades, nosotros en la investigación hemos adoptado dos marcos de referencia. Uno es el del P21, P21 for the, no me acuerdo bien en detalle el nombre ahorita se me escapa, pero son 6 habilidades que son pensamiento crítico, solución de problemas, investigación, creatividad, comunicación y colaboración, que ya se han venido tratando mucho desde 2021 o antes, desde mucho antes se viene tratando. Pero a mí me enamoró las habilidades del siglo XXI más relacionadas con el trabajo, que son habilidades para una sociedad eminentemente tecnológica, que desde un informe de la National Research Council como del año 2012 o algo parecido, quizás se va a quedar cortica porque el mundo que estamos viviendo en 2025 es muy, muy diferente al que vivimos hace una década, pero tiene elementos fundamentales de habilidades que se requieren para el trabajo. Por ejemplo, la adaptabilidad a situaciones de crisis y a situaciones complejas como la que estamos viviendo. Habilidades sociales de comunicación para tratar con personas muy diferentes. Se necesita el desarrollo de resolución de problemas no rutinarios. No es cualquier tipo de problemas. Estamos hablando de pensamiento sistémico. Por ejemplo, la autogestión y el autodesarrollo que nos tocó a la fuerza durante pandemia desarrollar, que es, soy capaz de gestionar mi tiempo personal, el tiempo de estudio y el tiempo profesional, pero también soy consciente de que tengo que aprender para toda la vida, que me mantengo informado, me mantengo estudiando, ¿no? Mi generación y generaciones anteriores nunca fueron educadas para eso. Fueron generaciones que digamos que se fundamentaron en que tú haces una carrera escolar, si tienes la oportunidad de entrar a la universidad, una carrera profesional o técnica, y luego te enganchas en una empresa, ojalá una multinacional que te pague bien, con eso te pensionas y te retiras. Es más, muchas personas se pensionaron temprano de empresas del Estado a los 40 años, de entidades de las Fuerzas Armadas súper temprano. Y el resto de de la vida útil, llamémoslo así, de un ser humano, ¿qué? Entonces, hoy se está planteando es precisamente que ya no podemos simplemente quedarnos con una formación escolar y universitaria, sino se necesita un constante aprendizaje, que es lo que estamos hablando. Entonces, son muchos, digamos, elementos de habilidades para el siglo XXI que se requieren y mucho más ahora que estamos en una coyuntura de vida compleja. Gracias, Jairo. Ahí me resonó lo que hablaste de para toda la vida. Nosotros también acá en Lumnia usamos que somos el ecosistema EdTech para toda la vida. Ahí concordamos. Los animamos a irnos dejando sus preguntas, a compartir sus inquietudes. Y Carolina, muéstranos ahora sí esos videos que sé que lo más chévere de todo es verlo ya en acción. Bueno, entonces yo les quería como compartir la experiencia que tuve en el desarrollo de las guías. Trabajé con unos estudiantes de primer semestre. En este caso, digamos, la experimentación se hizo con la temática del comportamiento de los gases. Entonces se hizo una estructura, les vamos a compartir algunas imágenes de la experiencia que se tuvo. Eh, Patri, ¿me puedes ayudar para Sí, proyectar la presentación, por favor? claro que sí, vas a proyectar. Debería dejarte compartir. Es que yo no la estoy manejando. La tiene Ah, ok. Karen.
Listo, la presentación en este momento se está visualizando, Caro. Estamos viendo, ya vimos el video de los estudiantes, ahora estamos viendo las imágenes que tenemos también de esa experiencia práctica, donde hablamos del hacer, de la práctica de física. Entonces, cuéntanos un poco sobre esa práctica de física. Listo, entonces como les comentaba, así trabajamos sobre el comportamiento de los gases. ¿Por qué, digamos, empecé por el tema de los gases? Vi primero que nosotros teníamos algunos recursos que podíamos apoyarnos, tanto infografías como simulaciones virtuales. Entonces dije, bueno, tenemos un buen contenido que nos puede aportar a una práctica física. También me di cuenta que no hay muchas prácticas físicas en el tema del comportamiento de los gases, prácticamente porque, digamos, el manejo de gases es muy complicado. Entonces, ¿cómo podríamos llegar o replicar ese escenario virtual? Porque la idea era hacer como una comparación de los resultados de los dos escenarios, del virtual y del físico. Entonces, después de mucha ensayo y error con un grupo focal de estudiantes que me permitieron experimentar con ellos, fuimos probando diferentes técnicas o prácticas que nos ayudaran a revelar ese comportamiento de los gases. Entonces, luego de mucho trabajo con este grupo focal, logramos diseñar una práctica física que acompañara la simulación virtual. Entonces, en la práctica física con unos globos, con ayuda de unos globos, entonces cada uno era de diferente color, pues apoyándonos de la visual para poder definir la temperatura. Entonces íbamos a trabajar temperaturas bajas con el globo azul, temperaturas altas con el globo rojo y temperatura ambiente con un globo blanco. Entonces lo sometíamos a diferentes temperaturas en contacto con fluidos, tomábamos su presión, su perímetro para ayudarnos a definir el volumen del globo y la temperatura con un termómetro infrarrojo. Entonces, gracias a esa información que recolectamos, la idea era en ese escenario en virtual, entonces podemos reproducir el video de la simulación virtual. Claro. Entonces, la idea era replicar esas condiciones que tuvimos en la práctica física y obtener básicamente los mismos resultados en la simulación virtual. Entonces, ¿qué debía hacer el estudiante en la simulación? Adaptar todas esas variables. Entonces, si había que inyectar más gas con la bomba, entonces lo lográbamos. Si había que mantener, digamos, el volumen constante, entonces seleccionábamos esa parte donde nos dejaba como dejar digamos, que el volumen no variara o no se ampliara, íbamos variando la temperatura y el manómetro digital ahí nos iba mostrando la variación de la presión. Entonces, ¿qué hicimos? Recrear ambos escenarios en las mismas condiciones. Entonces, la idea era que el estudiante manipulara esas variables y lograra recrear el escenario físico. Entonces, aquí, digamos como que este era el encuentro de esos dos mundos, del virtual y del físico. Cada uno tiene un formulario donde tenemos para disponerlo, para que el estudiante llene con los datos de temperaturas, presiones, volúmenes y pudiera hacer esa comparación ya en la siguiente fase, que sería pues como la retroalimentación o el tema del reaccionar, que son los momentos que ya les voy como a ampliar un poco más sobre la estructura de la guía STEM como tal. Entonces, en ese grupo focal que hicimos, entonces, todos esos resultados que obtuvimos, los trabajamos un informe de laboratorio que estaba más bien orientado a comparar esos dos resultados y a verificar cuáles posibles causas de error fueron las que hicieron que de pronto algunos resultados no coincidieran o si coincidieron, por qué coincidieron, ¿cierto? Entonces, digamos, ese informe de laboratorio tiene una estructura muy particular que cada uno en el tema que corresponda, por ejemplo, en este de gases, pues tiene una estructura, en otro tema, por ejemplo, estequiometría, tendrá otras preguntas y otra estructura. Y también en esta última fase, que fue el momento de reaccionar, pues a ese grupo focal les hice como una encuesta de validación donde me comentaran su experiencia desde el momento inicial de que se comenzó el proceso hasta llegar a este tema de la retroalimentación. Entonces, en general, pues la experiencia fue muy positiva para los estudiantes. Los comentarios verbales también dejaron ver mucho entusiasmo al momento del trabajo que se hizo con ellos. Pues fue un trabajo colaborativo.
o sea, hubo varios momentos, uno en el que tuvieron cada uno un trabajo individual, luego llegó un trabajo colaborativo, entonces en cada uno de esos momentos se expresaron, digamos, conformidad y de pronto entusiasmo por que el resto de las clases se diseñaran y se hicieran de esa manera. Entonces, me manifestaron mucho el interés como este otro tema, ¿por qué no lo vemos así también? ¿Por qué no hacemos esta otra temática que también es como difícil de entender? No la trabajamos con esta guía o con esta metodología que se está proponiendo. Entonces yo les dije, pues la idea es esa, la idea es ver qué tan viable es y que para ustedes qué tan positivo es integrar todas estas herramientas y que ustedes las puedan aprovechar, porque existen, las herramientas están. Lo que hicimos nosotros fue conectar todos esos puntos y traerlos a un solo espacio y que todo se aprovechara en un solo momento. Entonces, bueno, aprovechando, pues les comparto esa experiencia, pues fue muy positiva por parte de los estudiantes y como docente, digamos, viéndolo un poco de un plano exterior, pues viendo la experiencia como docente, me sentí también muy agradada de poder transmitir ese tema particular que de pronto a veces puede dificultarse un poco el aprendizaje, el tema del gas, porque como les digo, generalmente el gas es imperceptible a los ojos, es muy difícil de manipular, de controlar. Entonces, como variables físicas son muy difíciles de darles un orden y una estructura, entonces con esto logramos llevar ese tema que de pronto experimentalmente era un poco difícil de trabajar, lo llevamos a este lugar donde se nos dio la oportunidad de potencializar ese conocimiento, de integrar diferentes disciplinas. Entonces aquí hacemos cálculos matemáticos, vemos parte de reacciones químicas, vemos también comportamiento físico del gas, la expansión, la compresión. Entonces incorporamos diferentes ciencias básicas también en este espacio de la guía STEM. Qué importante, Carolina, y que nos muestras esa experiencia sobre la guía de aprendizaje. Tenemos en la siguiente diapositiva nuestras guías de STEM, las que realizaste junto a Virtual Pro y Lugnia. Vamos a reproducir el video y cuéntanos un poco de esto, por favor. Listo. Entonces, las guías las vamos a encontrar con esta visual. La idea es que se manejen o se trabajen como un libro que tiene sus respectivas secciones. Ahí vamos a encontrar los recursos disponibles dentro de toda la guía completamente. ¿Listo? Entonces, estos son como todas las herramientas que nos ofrece el escenario de la guía. Tenemos un espacio para inteligencia artificial donde podemos, con un pequeño chat, hablar con él. Aquí damos información sobre las metodologías activas como gamificación, eh, clase invertida, que podemos aprovechar como docentes para impartir la clase con los estudiantes. Tenemos un primer momento que se llama conectar, donde el estudiante recibe como ese estímulo de importancia del tema. Entonces, ¿por qué es importante? ¿En qué se aplica? ¿En qué tipo de industrias podemos, por ejemplo, en este caso, los gases, en dónde encontramos esa aplicabilidad de la temática? También un perfil de algún científico que esté involucrado en esta temática. Este segundo momento se llama explorar porque es donde se presenta la clase invertida, donde por medio de estas infografías los estudiantes logran, digamos, evaluar el tema, lo repasan, ellos están involucrados en el aprendizaje, como les decía, él se vuelve protagonista y va a su ritmo, adquiriendo ese conocimiento que le estamos ofreciendo por medio de estas infografías. Gracias, Caro, por mostrarnos Entonces, estas guías. entonces se hace una pequeña evaluación para ver si el estudiante un poco de que pronto comprendió esos conceptos que le dimos previamente en esas infografías. Luego pasamos a otro momento que ya es el hacer, donde encontramos la parte física y virtual. Entonces, están los elementos que necesitamos para la práctica laboratorio, el paso a paso, entonces lo que llamamos el procedimiento. Entonces, primero tal cosa, hacemos realmente, digamos, como una estructura, un paso a paso, el procedimiento. Entonces, visualmente lo tenemos de forma escrita y de forma visual para que haya diferente interacción y que las personas que lo necesiten de diferentes maneras. Encontramos un formato donde tenemos la planilla de recolección de datos que les ofrece, digamos, mayor facilidad al docente para calificaciones.
Y en este caso, esta es nuestra práctica virtual, donde yo les mostraba que podemos manipular las diferentes variables y el reto es recrear el escenario que se obtuvo en la práctica física. Entonces, luego de hacer esta exploración de las dos tipos de prácticas, pues viene el último momento que ya va a aparecer en pantalla, que es reaccionar. Entonces, el último momento es donde ya el estudiante compara, identifica causas de error, hace cálculos y da la retroalimentación al docente, que al final es, digamos, lo que, el material tangible con el que se queda al final de la práctica. Entonces, como vieron, es como un pequeño viaje alrededor de toda la temática, donde se estudia se conecta con el tema, se explora y se estudia el tema, se hace una práctica de laboratorio y por último el estudiante devuelve o hace una retroalimentación de ese estudio y de todo ese aprendizaje que obtuvo a lo largo de la guía. Entonces es un soporte muy importante al docente porque ya está todo allí contenido. Está la clase, está la práctica, están los materiales y está la manera de evaluar ese aprendizaje que está contenido allí. Entonces es una herramienta de apoyo y de soporte al docente y el estudiante también ya sabe que todo lo va a encontrar en un solo lugar. Entonces tiene una guía donde está toda la estructura y está todo el contenido allí. O sea, no tiene que desplazarse o entrar a otro recurso. Ah, que el tema está, por ejemplo, en las leyes de los gases. Entonces tengo que salirme a buscarlas en otra herramienta, en otra página. No, todo está contenido en la misma estructura de la guía. Entonces nos ofrece, digamos, facilidad y versatilidad para poder trabajar todo desde un mismo lugar. Súper, Caro, muchísimas gracias a todos los que, bueno, Mario Olmos y los que están interesados en poder ver más, en conocer y poder acceder inclusive a un demo. En el chat, aquí abajo pueden encontrar un enlace. En ese enlace nos dejan sus datos y demás y nosotros los contactamos para que puedan tener mayor información y por supuesto mirar cómo desde Lugnia podemos complementar sus procesos de aprendizaje en las instituciones de educación superior y en los colegios. Jairo, ahora quiero hablar contigo para que nos cuentes un poco más de CONASTEM. Sé que eres autor de algunos libros. Cuéntanos un poco más sobre eso, por favor. Muy bien, ¿será que tienes de pronto por ahí a la mano la... Eso. Bueno, muy rápidamente, con STEM, pues se fundó como Colectivo Nacional de Educación STEM, nació en pandemia con un grupo de profesionales que nos unimos buscando alternativas para llevar la educación STEM, digamos, a la comunidad colombiana y latinoamericana. En el transcurso de los años, pues hemos tenido algunos éxitos, entre ellos este que están viendo ahí. Somos parte de STEM Ecosystems, que es una organización de Estados Unidos que agrupa una gran cantidad, creo que está más o menos en 115 o 120 ecosistemas STEM, que son, digamos, sitios, territorios u organizaciones que han estado transformándose, orientándose para convertir la educación a hacer una adaptación del enfoque STEM y entre ellos implica una cantidad de temas que la política pública, que la parte de las universidades, que la empresa privada, que los diferentes actores se involucren para hacer grandes proyectos. Entonces, desde el 2023 somos parte de esos ecosistemas STEM. Puedes pasar a la siguiente. Entre los elementos que hemos construido durante los años, el primer libro de divulgación que fue necesario hacerlo, porque pues yo soy ingeniero electricista, no soy ningún escritor de libros, ni soy, digamos, de la línea de la pedagogía, yo soy ingeniero electricista, emprendedor, pero me tocó asumir un rol que el siglo XXI permite, que es hacer un rol de investigación. Y te estuve trabajando 2 años por este libro que se llama Educación STEM, Introducción a una nueva forma de enseñar a aprender, que tiene el prólogo de una persona muy importante del ámbito de educación STEM en Estados Unidos, que se llama el doctor Cary Snyder, que es uno de los 4 autores del marco de referencia para la enseñanza de las ciencias, que fue un antes y un después en la enseñanza de las ciencias escolares y que dio pie para los Next Generation Science Standards de los Estados Unidos. Este libro está enfocado para las personas que quieran saber del tema,
Los primeros 5 capítulos son muy académicos, con muy buenas referencias bibliográficas, y los segundos 5 capítulos son muy orientados a animar a los docentes y a los directivos a hacer, digamos, a acoger la educación STEM dentro de sus instituciones. Puedes pasar al siguiente. Estamos nosotros ahora, en este momento, en una alianza de escalación para nosotros como emprendimiento con ABC Laboratorios, que estamos entrando en una sociedad y con Multiciencias del Ecuador. Multiciencias del Ecuador es una empresa hija de ABC Laboratorios. ABC Laboratorios es una organización que lleva más de 53 años en el mercado colombiano, que son fabricantes de productos para la enseñanza de las ciencias. Ellos tienen todo el tema de vidrio, plástico, todo el tema metal mecánico, y tienen líneas de productos que está regado por todo el país porque se conocen muy bien. Son elementos grandes, son armarios grandes con cajones donde están todos los equipos para óptica, para magnetismo, para reacciones químicas. Son unos duros en el tema de reactivos tanto para la industria como para nivel escolar y universitario, etcétera, etcétera. Entonces, ellos están convencidos de que no solo proveer con equipos es útil para llevar una experiencia importante para el docente, sino que adoptar nuevas experiencias pedagógicas e innovación educativa es necesario. Por eso estamos nosotros en alianza. Y entonces con ellos pues llevamos ya un buen rato. Es más, mañana vamos a estar en Edutecnia, en el stand de ABC Laboratorios, por si nos quieren visitar, vamos a estar por allá. Tuvimos 2 congresos, uno que hicimos precisamente en el año 2021, que hicimos totalmente virtual, fue una experiencia maravillosa. Tuvimos más de 160 personas durante 2 días hablando sobre educación STEM. Tuvimos a conferencistas internacionales. Fue muy, muy lindo. Tuvimos ponencias de profesores de diferentes partes del país, y que pues realmente fue una experiencia muy linda. Y el siguiente congreso, que fue el que llamamos 2.0, fueron 6 eventos, uno virtual y 5 presenciales, que estuvimos en Medellín, estuvimos en Montería, Bogotá, estuvimos en Cali y en Bucaramanga. Estuvimos haciendo también algo similar, tuvimos conversatorios de profesores discutiendo sobre la necesidad de una transformación escolar, universitaria, transformaciones de espacios de trabajo en conjunto con docentes. Fue maravilloso, realmente fue muy bonito. Ojalá podamos volver a hacer congresos prontamente. Siguiente. Y este es quizás un logro muy grande después de 5 años de trabajo, después de la primera publicación. Este es el marco de referencia para América Latina, que es una propuesta muy, muy ambiciosa para la transformación tanto escolar como universitaria. Precisamente les había comentado de estos trabajos que hicimos con estas universidades, fueron referentes al marco. El marco está dividido en criterios y subcriterios codificados que ayudan a las instituciones para que puedan hacer un plan de trabajo de largo aliento, para poder hacer transformaciones que puedan seguir, puedan hacerle cambios, transformaciones, y que puedan ser acompañadas por instituciones como CONASTEM para que puedan hacer una transformación efectiva en el aula. Y entonces este libro también está pues muy bienvenidos. Si los quieren conseguir, se consiguen con nosotros en CONASTEM, conastem.org. Y siguiente. Y pues nada, invitarlos a que nos visiten, y pues también invitados a que sean parte de la comunidad Conastem. De pronto algunos de los que están son parte de la comunidad Conastem. Muchas gracias. No, Jairo, a ti muchas gracias. Bueno, recordarles que pueden también escanear este código QR para poder obtener una demo personalizada. Mañana haremos envío de la grabación de este evento, más la presentación, más otro tipo de material, para que estén tranquilos de que lo van a recibir en sus correos electrónicos. Aquí pregunta Gerardo Abril, y ya para ir cerrando también la sesión, ¿se puede expandir esta experiencia para otras áreas como la arquitectura en relación al cálculo de estructuras o diseño de redes? Creo que es una pregunta para Carolina, sí. Bueno, sí. En este caso, en este tipo, digamos, de áreas que se extienden un poco o se salen un poco de las ciencias básicas, podríamos trabajar otro tipo de productos
que ya tenemos igualmente disponibles, o otro tipo de prácticas que son de carácter inmersivo, donde tenemos, por ejemplo, videojuegos inmersivos, donde el estudiante ingresa y hace totalmente la práctica laboratorio. En estas áreas, por ejemplo, la arquitectura, que es un arte y que ya se enfoca un poco más el diseño de estructuras, aunque tenga parte, digamos, de estructura matemática y de cálculos matemáticos, de pronto no entran tanto en el tema o digamos en el área STEM, porque de pronto cuando se hable de STEM con A, son las artes, de pronto ahí pronto lo podríamos involucrar. Pero en esta estructura que tenemos ya diseñada de estas guías, digamos, se quedarían un poco cortas en esa área de la arquitectura. Entonces, podemos diseñar otro tipo de productos u otro tipo de experiencias que sean más enriquecedoras específicamente para esas áreas. Sí, gracias, Carolina. Igual, lo bueno de la tecnología y de los contenidos que hacemos en Lugnia es que pueden también ser personalizados al 100% y hechos a la medida. Entonces, si estás interesado, Gerardo, puedes, como te comento, ir al enlace y nosotros ya nos contactamos contigo para mostrarte cómo se haría. Y para terminar, y agradecerles, por supuesto, por este espacio, Jairo, ¿qué mensaje le darías a los docentes y a la comunidad educativa en general que quieren empezar a trabajar con este enfoque STEM? Bueno, digamos que ahora es más fácil, como les decía, hace 7 años esto era muy complicado. Creo que ya hay la idea, hay una semillita sembrada en la comunidad docente de que una transformación educativa es necesaria. Obviamente hay una parte de la población docente que no le interesan los cambios y, bueno, muy respetable. Y eso pasa en todos lados. Estuvimos hablando con una persona que quiero mucho, María Eugenia Mira Ríos, de la rectora de la institución educativa San José de Itagüí. Quiero mucho y le mando un saludo muy especial porque después de 15 años de trabajo, transformaron una situación inversa. 30% de los docentes estaban en pro de una innovación educativa hacia la educación STEM y el 70% no querían nada. 15 años después, ahora es 70% que están en pro y 30% que no. Bueno, ¿cuál es el punto? No se necesitan grandísimas inversiones para empezar. Lo que se necesita primero es ganas de hacer innovación educativa, empezar con pilotos en su aula, pero sí es muy importante que eso no se quede ahí porque cuando se retiran los docentes de las instituciones, los proyectos se caen. Es importante que tengan el apoyo de las directivas, que puedan empezar a hacer cosas y ojalá lo tomen como un programa de largo aliento y no solamente como unas prácticas en un año. Es posible hacerlo. Digamos, hay un estereotipo muy grande que es cuando buscan educación STEM en internet, siempre sale el robot o salen la tecnología, los computadores, la IA, todo ese tema de tecnología. Y no es que no tenga que ver, sino que realmente la transformación es eminentemente pedagógica, es hacer las cosas diferentes, es pasar de una pedagogía centrada en el docente a una pedagogía centrada en el estudiante, enfatizar en el elemento de habilidad del siglo XXI. Bueno, son un montón de cosas. Ánimo, es posible, creo que ya hay una muy buena porción de la comunidad educativa docente que está con ánimo de hacer cosas y bienvenidos cualquier cosa para apoyarlos. Jairo, muchas gracias. Y tu mensaje, Carolina, para la comunidad educativa. Eh, que aunque creamos que de pronto tenemos muy pocas herramientas y que de pronto dependamos mucho de ellas, la creatividad y la innovación está en adaptar esos recursos con los que contamos y con los que tenemos actualmente y poder transformar con eso que actualmente disponemos. O sea, como bien lo decía Jairo, no necesitamos una infraestructura gigante, una cantidad de recursos inimaginables, sino que con una cuota de ingenio, creatividad y actitud y voluntad de, digamos, de involucrar este tipo de enseñanza o este enfoque STEM, podemos lograrlo. O sea, no limitarnos. De pronto, que evidentemente habrá cosas que no podamos llegar a hacer,
pero sí hay muchas que sí podemos abordar. Y por ejemplo, estas guías son un pequeño paso, un pequeño aporte a esas herramientas que no necesitamos un software muy especializado, no necesitamos unas herramientas diferentes. Por ejemplo, en esta guía que hablábamos de un globo, una cinta métrica, para poder hacer una experiencia enriquecedora. El alcance que vamos a hacer de esas prácticas no tiene que ser un alcance muy profundo, puede ser un alcance concreto, pero muy aportante. Entonces no necesitamos irnos, digamos, con una enseñanza muy profunda, sino que lo que alcancemos a hacer sea de calidad y sea, digamos, provechoso para quienes están recibiendo ese conocimiento. Así es. Bueno, Jairo, muchas gracias por tu participación. Carolina, también, qué buenos aprendizajes nos compartieron hoy. Muchas gracias a ti por la invitación, a Lugnia en Gracias por especial. el espacio Muchas gracias y a todos los Bueno, asistentes por su por tiempo, vernos. por la Sí, disponibilidad. claro que sí, gracias a todos los asistentes. Nos vemos en una siguiente ocasión. Vamos a estar realizando diferentes eventos también para compartirles valor y mañana les compartimos también lo que les comenté, grabación, presentación y demás. Que tengan una buena tarde. muchas Igualmente gracias. para todos. Sí.